El mundo de mañana. La Iglesia de Dios Universal presenta El mundo de mañana con Herbert W. Armstrong. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. Las noticias actuales son todas malas noticias. Habrá escuchado, por supuesto, acerca de buenas noticias y malas noticias. Y hoy en día todas son malas noticias en los periódicos y en los noticieros. Y en el conflicto del Medio Oriente, la situación en Polonia y en todos los problemas del mundo. ¿Qué evento mundial sacudirá al mundo o qué va a pasar a continuación para que tengamos buenas noticias? Puedo decirle con absoluta autoridad, solamente el Dios viviente puede decirnos qué es lo que va a pasar. Aquellos que pronostican en privado no tienen autoridad, no saben nada en absoluto, pero Dios nos lo dice en sus profecías bíblicas. Ahora, la Biblia es Dios hablándonos. Es Dios hablando. Es la misma palabra de Dios y aproximadamente un tercio de esa Biblia está dedicada a profecía. Y aún así parece que nadie entiende las profecías de la Biblia. Uno piensa en esto, otro piensa en aquello y otro piensa en algo más. Esto es porque han perdido la llave que abre el entendimiento bíblico de profecía. Y lo crea o no, esa llave es la identidad de los Estados Unidos y las personas de habla inglesa en la Biblia. ¿Usted sabe que se nos menciona en la Biblia en muchos lugares? ¿Sabe que la Biblia habla sobre Egipto, habla de Etiopía, habla de naciones pequeñas? ¿Podría omitirlo? ¿Y podría acaso ignorar una gran nación como los Estados Unidos y la gente de habla inglesa? No, no lo hace, no lo ignora, no lo omite. He mencionado muchas veces y no había tenido la intención de mencionar en este programa, pero quiero decirle nuevamente acerca de un libro que tengo. Un libro de 200 páginas, Los Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. ¿Dónde estamos mencionados en la Biblia? Le abrirá los ojos. Usted nunca ha escuchado nada como esto. Lea esto por su cuenta. Léalo por su cuenta. Vea en su Biblia. Búsquelo en la Biblia por sí mismo. Lo asombrará. Lo asombrará. Sí, es algo impresionante. Lo mencionaré nuevamente cuando cerremos esta transmisión. Y le voy a dar una dirección de correo y usted puede tenerlo gratis. Sin cargo, sin costo, sin ninguna obligación, sin ningún seguimiento, sin ninguna petición de dinero. Y usted ordinariamente no escucha nada como esto en otro programa, estoy seguro. Pero usted necesita entender la profecía de la Biblia. Ahora, el libro de Apocalipsis. He estado hablando acerca del libro de Apocalipsis demasiado. Es el jefe de los libros de la profecía en el Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis es una historia que fluye, que relata los eventos desde el tiempo de Cristo y cuando llegue su segunda venida, desde el tiempo en el que él estaba en la tierra, en 1950, hasta su segunda venida. Ahora, en programas pasados he cubierto bastante acerca del libro de Apocalipsis. He cubierto bastante hasta el capítulo 7 u 8, incluso un poquito en el 13 y 17. Pero para revelar qué es lo que sigue y qué asombrará y les quitará la venda de los ojos al mundo, es un evento muy especial que va a acontecer a continuación. Y para explicar esto debo regresar un poco. Debemos retroceder un poco. Debemos regresar al sexto libro del libro de Apocalipsis que ya he cubierto, pero me había saltado esta pequeña porción anteriormente. Ahora, me gustaría que usted pudiera recordar nuevamente que en el libro de Apocalipsis de Jesucristo, muchas otras Biblias tendrán un título como el San Juan, el Divino. Bueno, los hombres escriben eso y eso no es verdad.
Esa no es la revelación de San Juan el Divino. Y San Juan no era divino en absoluto. Juan era un santo, eso es verdad, pero él no era divino. Solo Dios es divino. Él es la revelación de cualquier manera de Jesucristo y las palabras de la Biblia por sí mismas dicen eso. Ellos no mencionan esto en el Apocalipsis de San Juan. Ahora, le he dicho una y otra vez acerca del tema del libro en el primer capítulo y en el verso 10, durante la introducción completa del libro de la profecía. Es que Juan, el apóstol, vio en la isla de Patmos, en una visión, cerca de 90 y algo después de Cristo, y eso hace mucho tiempo, cerca de 1900 años atrás, lo que vio en la isla de Patmos, y él vio cosas aparentemente en el cielo y lo que va a pasar aquí en la tierra. Ahora, los primeros 6 sellos cubren, podríamos decir que solo la introducción, pero el tema del libro, Apocalipsis 1:10, es el día del Señor, el día de nuestro Señor. He mencionado antes cómo el Banco Morgan en la ciudad de Nueva York era el banco de un señor Morgan, o el Banco de Morgan es el banco del señor Morgan, y el día del Señor es el día del Señor. Jesucristo habló acerca del sábado siendo el día del Señor. Él dijo, por lo tanto, el sábado fue hecho para el hombre, por lo tanto, el Hijo del Hombre es el Señor y también el día del Señor. Por lo tanto, Él es el Hijo del Hombre. No cualquier día de la semana. Aquí está hablando de lo que se refiere el día del Señor, no el día de la semana. Hemos estado por 6000 años en los días del hombre, o más propiamente en los días de Satanás, porque hay un Satanás invisible que ha influenciado al hombre y los caminos del hombre, y sus caminos que ha escogido, y voluntariamente lo han tomado. Pero ahora el día del Señor cubre, empieza en el 7º capítulo de Apocalipsis, los últimos 6 capítulos. Los primeros 6 son solamente una introducción. Necesitamos regresar al capítulo 6 nuevamente. Ahora Jesucristo nos revela la profecía y nos abre el entendimiento. El libro de Apocalipsis está hablado en un sistema de lenguaje simbólico. Es por eso que la gente no lo entiende. Tratan de entenderlo por ellos mismos. Tratan de revelar algún significado por sí mismos y no lo pueden hacer. Es la intención de que esté cerrado hasta nuestro tiempo. Y usted lee eso. Y tales profecías están cerradas, como en el libro 12 del capítulo de Daniel, donde nos revela el significado en un lenguaje claro. Los tiempos del fin. Pero Jesucristo lo revela en un lenguaje claro y lo encontrará en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. He estado releyéndolo y es más específico en el capítulo 24 de Mateo. Ahora, para traer la secuencia de tiempo a nuestro presente, vayamos a Mateo 24 por un momento. Jesús había estado con sus discípulos enseñándole las construcciones del templo en Jerusalén cerca de 1950 años atrás. Y les había estado diciendo que este templo iba a ser destruido, este gran templo. No quedará piedra sobre piedra. Entonces, un poco después, vinieron a él en privado, cerca del Monte de los Olivos. Estoy en Mateo 24:3. Jesús se sentó en el Monte de los Olivos. Sus discípulos vinieron a él en privado diciéndole, dinos, ¿cuándo acontecerán todas estas cosas? ¿Y cuáles serán las señales de tu venida y el fin de este mundo? Ahora, había estado hablando acerca de ciertas cosas. Y dijeron, ¿cuándo acontecerán estas cosas? ¿A qué cosas se referían las cosas que ellos habían estado hablando? Y ellos habían estado hablando de la destrucción del templo. Eso pasó en el año 70 después de Cristo. Primero habló de otras cosas, justo como le preguntaron esas cosas de su tiempo. ¿Cuáles serán las señales de tu venida y el fin del mundo? Ahora, usted ha escuchado acerca del fin del mundo y todo viene del verso aquí en Mateo 24. Las palabras de Jesús. Él está hablando del fin de la tierra o de la existencia de la tierra. Le está hablando acerca del final de las sociedades presentes llamadas mundo y un nuevo mundo y mejor
mundo vendrá. Esas son las buenas noticias que van a contestar después. No puedo meterme en eso en ese programa, pero quiero decirle que son cosas maravillosas y buenas noticias van a venir. Pero la humanidad tiene que aprender una lección primero. Tiene que haber una causa para cada efecto. Ya hay una causa para todas las enfermedades, los problemas, los males actuales que nos están ocasionando sufrimiento. Y la humanidad va a tener que aprender una lección, y no la hemos aprendido todavía. Los problemas que hemos tenido no nos han enseñado una lección a la humanidad, y por qué esas cosas nos acontecen, y cómo nos lo hemos traído a nosotros mismos. No nos hemos dado vuelta de nuestros caminos que están produciendo todas estas angustias y todo este sufrimiento, violencia, todos los males y los problemas irresolubles del hombre que no puede lidiar. Simplemente no lo hemos hecho. Ahora quisiera recordarle de estas cosas de la destrucción. Eso fue cerca del año después 70 después de Cristo. Así que fue un tiempo antes, cuando ellos le preguntaron. Tenía que haber sido antes del año 31 de Cristo y el tiempo 70 después de Cristo. Como Jesús le respondió y les dijo, tened cautela que ningún hombre los engañe, porque vendrán muchos hombres en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora, eso pudo haber pasado. Ellos decían que Cristo era el Cristo, pero no predicaban el mensaje de Cristo. Ellos predicaban de Jesucristo, del mensajero, pero el evangelio de su mensaje no lo predicaban. Y Dios mandó un mensaje asombroso a la humanidad a través de Jesucristo. Y ese mensaje que Dios mandó, que Jesucristo predicó, ese es el evangelio de Cristo. Pero ellos que predicaron un evangelio nuevo hablando solo de Jesucristo, ellos decían que eran Jesucristo el Señor. Decían, solamente obtén Jesucristo. Y este mundo está basado, y el camino de vida de Dios es dar. El camino de Dios es amor, y el amor está fluyendo para todos lados. Y ese no es el camino en el que están viviendo. De otra manera, tendríamos paz y no tenemos paz. Y escucharás de guerras y rumores de guerra, y no te turbes, porque estas cosas primero deben pasar, pero el fin todavía no ha llegado. Nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas y pestilencias y temblores en diferentes lugares. Eso no ha pasado por 1900 años, y entonces dijo, entonces os entregarán a tribulación y os matarás. Y eso todavía no ha pasado en nuestro tiempo. Y los matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, viniendo y predicando a Jesús, que era el Cristo, pero engañando a muchos. Si predican acerca de Jesús, predican acerca del Señor Jesucristo, pero no predican su mensaje. Jesús mismo dijo, en vano me adoran, enseñando doctrinas o mandamientos de hombre, y haciendo la ley de Dios sin efecto por sus tradiciones. ¿Qué predican? ¿Qué predican en la actualidad? Ellos predican que la ley de Dios ya se cumplió, que no está, que Jesús vino y desechó la ley de su Padre. Y Jesús dijo, he guardado yo los mandamientos de mi Padre. Y él dijo, no piensen que he venido a destruir la ley de los profetas. Él no lo hizo. Él mismo lo dijo. Porque a causa de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero aquel que permanezca hasta el fin, ese mismo será salvo. Esos mismos serán salvos. ¿Sabe? Cuando yo estaba predicando hace muchos años, cerca de 40 años o más, en una escuela en el campo, había un pequeño estudiante en una escuela de Biblia que quería ponerme trampas a un ministro joven que acaba de llegar. Y así que intentó ponerme una trampa en la segunda noche de una de las reuniones. Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dije, sí, creo que sí, señor Belshaw. Y le dijo, déjame preguntarle, ¿es usted salvo? Usted verá, si yo no era salvado, la audiencia no me escucharía por más tiempo. Le dije, señor Belshaw, usted se supone que es un estudiante de la Biblia. Usted se supone que debe entender la Biblia. ¿Usted no sabe lo que dice en Mateo 24? Aquel que prevalezca hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿será al final salvo? Y se sentó con la boca completamente abierta. Él no pensó que yo sabría esta escritura.
Y le diré una cosa, la mayoría de los ministros y predicadores que se proclaman a sí mismos ser ministros de Jesucristo hoy en día no conocen esta escritura. Usted puede decir que lee la Biblia, y la Biblia en muchos lados habla acerca de nuestra salvación viniendo de Cristo cuando regrese por segunda vez. Léalo en su Biblia. Usted ha sido enseñado justo lo contrario de lo que la Biblia dice. Ese fue el gran shock que yo tuve hace cerca de 55, 56 años atrás, cuando abrí la Biblia y empecé a ver que todas mis enseñanzas de juventud eran justamente lo contrario a lo que la Biblia dice. Y me temo que si ustedes soplaran el polvo de su Biblia y lo mirara por usted mismo, usted encontraría esa misma cosa hoy mismo, que le han estado enseñando lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Bueno, ahora continuemos. Notemos el siguiente verso. Ahora viene una segunda pregunta, las señales de su venida y del fin del mundo. Y el fin del mundo viene al mismo tiempo que la segunda venida de Cristo. Y aquí está en el verso 14. Y este evangelio del reino será predicado y para todo el mundo como nación, como testimonio a todas las naciones. Entonces al final vendrá el reino de Dios. Ese era el evangelio que Jesús predicó. Ese era el mensaje que Dios envió a través de Jesucristo. Usted no escucha este evangelio siendo predicado hoy en día. Ese es el evangelio de la familia de Dios, del que vienen los humanos. Si son llamados, si se arrepienten y si prevalecen, si reciben a Cristo y si han recibido su Espíritu Santo, si crecen en gracia, en conocimiento y en carácter espiritual, entonces heredarán el reino de Dios. Esa es la familia de Dios. Dios está reproduciéndose a sí mismo y Él pretendía que los seres humanos nacieran finalmente dentro de su familia, pero debe desarrollar su carácter. Debemos aprender su camino de vida y vivir como Él vivió. Vivir como Él vive, porque Él nunca ha cambiado y Él vive de la misma manera hoy en día. Mi Dios es un gran dador, pero del mundo está obstinado en solo obtener. Pero Dios es un gran dador. Ahora, si continuamos leyendo, tenemos del verso 21, y entonces habrá una gran tribulación, tal como no la ha habido desde el principio del mundo, que no ha habido en ningún tiempo ni lo volverá a haber. No pueden haber ahora dos tiempos de gran tribulación. Esa es la cosa que va a pasar. Esa será una gran prueba y una gran tribulación y violencia y cualquier mal que se pueda imaginar. Estamos acercándonos a ese tiempo. Estamos entrando a eso. Hay tantos males que el mundo no había conocido, pero se va a poner peor. Se lo digo en el nombre de Jesucristo, que mejor esté preparado para esto. La gran tribulación todavía no ha llegado aquí. Y si esos días no fuesen acortados, no habría carne salvada. En otras traducciones dicen, sería salvada. No está hablando acerca de salvación espiritual, nadie permanecería con vida viviendo. En otras palabras, la humanidad sería borrada de la faz de la tierra. Escuche, por la primera vez en la historia de la humanidad, las armas de destrucción masiva ahora existen y pueden borrar a la humanidad. El hombre ha construido el monstruo de Frankenstein que puede borrarlos a todos. Podemos borrar toda la vida humana. Podrá ser aplastada fuera de la existencia con bombas de hidrógeno, bombas nucleares, por otras grandes armas que han sido inventadas. Y solamente estamos esperando que nadie jamás tenga que usar tales armas. Pero ninguna arma ha sido diseñada y producida que todavía no sea usada. Y Dios dice que serán usadas. Y Dios no va a intervenir y nos traerá felicidad y paz hasta que hayamos llegado al fin de nuestra propia cuerda aquí. Si Él se demora, otro día borraríamos a toda la raza humana. Pero note lo que dice. Y si esos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Pero a causa de los elegidos son aquellos que están orándole a Dios día y noche, que obedecen a Dios, que guardan sus mandamientos, que están llenos de su Espíritu Santo. Por ellos esos días serán acortados. Dios va a acortar esos días. Él lo hará, y la paz vendrá después. Pero la humanidad tiene que aprender una lección.
Hay una causa para cada efecto, hay una razón para la infelicidad, para la violencia, por el estado terrible en el que el mundo se encuentra hoy. La humanidad se ha traído esto a ella misma. Nosotros lo hemos hecho, amigos míos. Y Dios nos está enseñando una lección aquí. Ahora, de hecho, ninguna de estas cosas pasarán si no fuesen porque Dios lo permite. Pero ¿por qué Dios incluso está permitiendo que cosas tan terribles pasen? Aunque la humanidad se está entregando a sí misma, nosotros no lo hemos traído a nosotros mismos, y esta es la ira de Satanás en lugar de la ira de Dios. El día del Señor es la ira de Dios, esa es otra cosa que prosigue. Pero incluso los cristianos profesos siguen pensando que este mundo es bastante bonito. Y hasta que no lleguemos al lugar donde estemos alimentados completamente de Dios, Él no va a intervenir y traernos paz. Usted sabe que los alcohólicos anónimos han hecho un bastante buen trabajo a su manera, pero ellos le van a decir que no pueden empezar a ayudar a un alcohólico hasta que alguien admita que lo es. ¿Usted sabe la cosa más difícil para cualquier ser humano, o mujer, hombre o niño? De cualquiera es admitir que están mal. Admitir que usted está mal. La humanidad no ha admitido que está mal. La humanidad no admite que su mundo está mal. Eso es porque construyeron un sistema incorrecto, una sociedad incorrecta, una educación incorrecta, gobiernos incorrectos como estructuras de negocios incorrectas, sistemas sociales incorrectos. Todo está mal en nuestro mundo actual. Algunas voces religiosas han gritado a través del desierto en estos días modernos y le han estado diciendo qué está pasando. Y el Dios Todopoderoso me dice, grita y no te contengas, bien señala a la gente sus pecados. Dios dice, y estoy intentando de hacerlo. No estoy intentando dejarlos ahí dormidos con una canción de cuna. No los puedo dejar solos hasta que usted cambie sus maneras. Eso no es lo que se enseña. Él dice, en vano me honran a sus maneras y en sus cosas y las cosas de este mundo físico, los placeres del mundo, las cosas del mundo, su entretenimiento en la televisión, empezando con pequeños niños, violencia, se están llenando de cosas violentas, sexo ilícito, y quieren todo lo que no deberían. Ahora, un evento especial que cause choque en el mundo es lo que va a causar la gran tribulación. Va a ser desatado por un evento que sacuda al mundo. Y déjeme decirle que en este mundo capitalista, y debo decir de Europa, ambas, Europa del Este y Europa del Oeste, tienen conspiraciones secretas de las cuales hablan hoy en día. Y no está en la prensa pública. La prensa pública no está bien informada porque no lo saben. Pero de repente el mundo entero va a ser sacudido, va a ser dejado en asombro cuando vean una tercera guerra mundial. Y eso va a ser lo que va a provocar la gran tribulación, pero tendrá que dejar eso para otro programa. No puedo cubrir eso en este tiempo en particular. Pero quiero enseñarle inmediatamente después de la tribulación de esos días, en el verso 29, el mismo capítulo 24 de Mateo. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol será oscurecido, la luna ya no dará su brillo, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes del cielo serán sacudidos. He leído eso en la parte final del 6º capítulo de Apocalipsis, ya hemos cubierto eso. Pero la gran tribulación viene primero. Ese es el 5º sello del libro de Apocalipsis en el 6º capítulo. Y verso 30 ahora, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus o naciones de la tierra clamarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran autoridad, la segunda venida de Jesucristo. Va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores para reinar a todas las naciones de la tierra. Eso va a venir inmediatamente después de la gran tribulación. Y quiero decirle, y las señales en el cielo del día del Señor, recibiendo la venida de Cristo. Y quiero decirle
que se ven muy cerca estos eventos. Estamos bastante cerca de estos eventos que van a desatar la gran tribulación. El mundo está en tribulación justo ahora, pero no es la gran tribulación todavía. La gente sigue amando este mundo, aman su entretenimiento, aman sus caminos, aman sus cosas hermosas en este mundo. Y tenemos que enfermarnos de los caminos que nos han traído tanta angustia y tanta infelicidad, tanto descontento, que ya nadie queda feliz. Tenemos que aprender el camino para vivir y cómo ser felices. Y Dios va a traer, va a sacudir este mundo y van a ser felices cuando Cristo regrese. No vamos a traer la felicidad y la paz. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Ahora, una vez más, he mencionado este libro, Los Estados Unidos en Profecía. He mencionado anteriormente. Solo escríbanos por él. Está bien ilustrado. Es un folleto bastante grueso. Pero si usted quiere saber acerca del libro del Apocalipsis, lo mencionaré nuevamente. He mencionado este folleto muchas veces anteriormente. El libro del Apocalipsis por fin descifrado. Este es un pequeño folleto. Lo puede leer de una sola sentada. Es un folleto bastante pequeño, pero le explicará el libro de Apocalipsis como usted nunca lo ha visto y abierto para su entendimiento como nunca antes. Ahora no tiene ningún cargo, no tiene ningún cargo. Les digo, les quiero mandar también una copia de La Pura Verdad. Esa es una de las revistas más grandes de circulación masiva. No hay ninguna otra revista como esta. Discute las situaciones actuales, las profecías de la Biblia, las condiciones de la familia, las condiciones mundiales, las condiciones entre naciones, la manera de vivir de la gente. Y les da las profecías de la Biblia y les explica las cosas. Esto sale mensualmente. Le vamos a mandar un año de suscripción sin costo alguno, sin seguimiento, sin obligación, sin solicitudes de dinero. No conozco ningún otro programa que haga una oferta como esa. Les digo, mis amigos, tenemos que vivir el camino de Dios y eso es lo que estamos intentando hacer. Ese es el camino del dar, no del obtener. Y somos únicos y somos diferentes. Y espero que también usted sea único y diferente junto con nosotros. Ahora, solo mándenos su solicitud a Herbert W. Armstrong, Pasadena, California. Esa es toda la dirección que necesita. Herbert W. Armstrong, Pasadena, California, 91123. O tome su teléfono y márquenos totalmente gratis 800-423-4444. Es una llamada gratuita 800-423-4444. Ahora, si en California, Alaska o Hawái, puede llamar por cobrar al 213-577-5555. Llame por cobrar 213-577-5555. Si las líneas están ocupadas, llame nuevamente. Así que hasta la próxima vez, este ha sido Herbert W. Armstrong. Hasta pronto, amigos. For the free literature offered on this program, write Herbert W. Armstrong, Pasadena, California, 91123. In Canada, Box 44, Vancouver, BC. Or in the continental United States, you may call this toll-free number, 800-423-4444. In California, Alaska, and Hawaii, call collect 213-577-5555. If the lines are busy, please try again. The preceding program and all literature were produced by the Worldwide Church of God.